sociedad en torno a esto? Yo creo que en general, habría que compartimentar de qué sociedad hablamos. Hay un núcleo opositor al gobierno que claramente está, no te voy a decir feliz, porque está golpeado también por esta crisis y será golpeado también por esta crisis, pero que de alguna manera confirma o valida esta situación, sus prejuicios, sus observaciones críticas respecto al gobierno. El núcleo que apoyó históricamente al gobierno y que lo hizo durante 2 elecciones está desconcertado, decepcionado, dolido, en algún caso lo banca, en otro caso empezó a dudar sobre el comportamiento final que tendrá hacia adelante. Hay, me parece, en muchos una sensación de déjà vu, de esto ya lo vi, de esto ya lo viví, otra vez, y es una especie de golpe a la autoestima personal y general. Algo muy parecido a lo que nos pasó con el Mundial, muy parecido. Ale Caterber, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué haces, Charlie? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. ¿Cómo estás viendo a la sociedad en relación al proceso que se está viviendo? Un poco como decía Sergio, ¿no? Es una sociedad dividida claramente entre 2 sectores muy politizados y con visiones muy opuestas sobre el país, sobre el sentido del Estado, sobre los prejuicios o no con respecto a la economía de mercado y al capitalismo. Y entre esos 2 sectores tan opuestos hay una mayoría social que es desinteresada, que está preocupada por su situación económica, por la inseguridad, que está con más temor por lo que viene y perdiendo esperanzas de una estabilidad y de un crecimiento que se suponía podía llegar. En el medio de eso hay una situación política, de la que ustedes venían hablando, también muy compleja, en donde un gobierno que va perdiendo el apoyo extramuros que había conseguido, por decirlo de alguna forma, digamos, esa expansión hacia los sectores medios bajos y bajos que Cambiemos había empezado a lograr en estos años y sobre todo en la elección del año pasado, con la crisis económica eso se retrae. Un kirchnerismo que se convalida y se refuerza ante estas medidas, y un peronismo que está desaparecido en tanto y en cuanto carece de liderazgo, carece de identidad, carece de un mensaje claro, carece de una orientación. Uno va leyendo, escuchando a distintos peronistas y algunos dicen de ninguna manera existe la posibilidad de volver con el kirchnerismo, como acabamos de escuchar, y hay otros peronistas que dicen no, hay que volver a todo el peronismo junto, incluyendo el kirchnerismo. De hecho, yo te diría que a veces desde el peronismo y el kirchnerismo hay más contacto de lo que uno se imagina. Y en parte esa ausencia de una alternativa genera que muchos inversores, y cuando hay que hablar de inversores son los propios argentinos que toman decisiones de invertir o de comprar un bono, de poner un plazo fijo, o inversores extranjeros que nos prestan plata para que no tengamos que hacer o podamos hacer más moderadamente los ajustes que esta economía requiere. En ese público, la ausencia de una opción consistente, robusta, moderada y razonable que aparezca como contracara o como alternativa si al gobierno le va mal, esa ausencia genera muchas dudas, porque lo que se ve es, si esto fracasa, volvemos a lo anterior. Se ve como un juego donde hay 2 fuerzas nada más. Entonces, si lo anterior es el kirchnerismo, eso genera mucho más miedo. Escribí una columna hace unas semanas en La Nación, donde el título era "Sin reelección no hay medidas, no hay ajuste que alcance". Porque ante la ausencia de ver, si lo que estuviese en juego acá el año que viene es la continuidad de Cambiemos o la alternancia por un peronismo más moderado, razonable, con un líder pro mercado y que acepta que la economía argentina requiere o que no puede seguir sobregastando y viviendo con de más como vivía hasta ahora, la incertidumbre yo creo que sería menor. Pero si la alternativa es Cambiemos o volver al kirchnerismo, eso genera mucha retracción. Sergio. Y es también una oportunidad con la que el mismo gobierno juega
porque convengamos, Alejandro, que esa alternativa de nosotros o el pasado o nosotros o el caos, que es una alternativa que se ha jugado muchas veces políticamente en la Argentina antes de otros gobiernos, también el gobierno juguetea con eso, aun cuando sea económicamente y socialmente muy complejo de presentar hacia afuera. En parte, y es una decisión política muy arriesgada por parte del gobierno hacer eso. También eso viene de la mano con un poco lo que hablaban antes y Charlie contó en la editorial. La situación económica se llevó puesta la narrativa, el mensaje del gobierno. Acá el gobierno durante 2 años le había dicho a la sociedad que la situación no era buena, pero que de a poco iba a ir mejorando. Más allá de si se cumplía o no la meta de inflación, que la inflación iba a ir bajando, que la economía lentamente iba a ir creciendo. En un momento la economía empezó a crecer, tuvimos casi un año de recuperación económica y de repente llegó esto. Entonces ahora lo que falta, y esto además se llevó la expectativa futura, que era uno de los pilares de opinión pública que tenía el gobierno, que lo hablamos muchas veces. La gente decía, no, la situación no era buena. Los 2 primeros años de gobierno de Macri había casi menos del 20% de los argentinos que reconocían o decían que el país estaba bien. Pero la aprobación de Macri en promedio fue 55 puntos. ¿Cómo se entendía que haya solo 20% de la gente que decía que el país estaba bien? Había 80% de la gente que decía que el país estaba regular o mal, y Macri tenía 55% de aprobación y sacaron 42% de los votos. ¿Pero ahora no aumentó el tema de la baja de expectativas? Se cayó muy fuerte, que era uno de esos pilares. Durante 2 años esa diferencia se entendía porque la gente decía, el país no está bien, pero vamos a estar bien. Ahora no confían en que esté bien. Ahora, el año que viene, la gente dejó de decir, el año que viene ¿Y cómo vamos a estar está la mejor. imagen de Macri y del gobierno? Y la imagen de Macri y del gobierno está golpeada. No está en los niveles o en los pisos de la crisis, por ejemplo, del 2008-2009, cuando Cristina Kirchner tenía entre 20 y 25% de aprobación durante casi un año y medio. Pero la aprobación de Macri en nuestra encuesta de junio estaba en 40%. Eso es 10 puntos más bajo que en enero y eso es 15 puntos más bajo que lo que fue el promedio de los 2 primeros años. La verdad que en términos cuantitativos, si querés, tener una aprobación de 40% de la sociedad en este contexto es muy bueno. El gran desafío del gobierno es no la aprobación que tenga hoy, sino la aprobación que va a tener en diciembre. Entonces, la pregunta es cómo transita el gobierno estos 6 meses. De lo único que se va a hablar de estos 6 meses va a ser de malas medidas económicas, de ajuste, de más inflación, de recesión. Sí. Ahí va a tener problemas. ¿Cómo sostiene el gobierno durante 6 meses si lo único que se va a hablar es de eso? Y hay otro número clave que me gustaría consultarte, Alejandro, de hoy y allá diciembre, de quién crece y quién no crece en este escenario, porque aparentemente lo que uno percibe es que el resto de la clase política tampoco emerge como una alternativa. No, hasta ahora lo que se ve en las encuestas es que no hay ninguna dirigencia política que sale ganando de esto. Lo que ha estado pasando es hasta el año pasado después de las elecciones, de los 10 principales dirigentes del país, o de los 10 dirigentes de mejor imagen del país, 8 eran de Cambiemos. Esto lo que ha pasado es que ha ido bajando todos. Obviamente se mantienen las diferencias. María Eugenia Vidal sigue siendo la dirigente de mejor imagen, pero cuando cae Macri, Vidal también cae, Carrió también cae, Larreta, todos caen. Entonces lo que está pasando es que se está nivelando para abajo. Nuestra última encuesta dio el dato más alto. Nosotros tenemos una pregunta que le hicimos a la gente: dígame un político que le guste. Puede ser el intendente de su ciudad, puede ser el gobernador, cualquier político. Dígame un político que le guste. La encuesta última que hicimos, 1 de cada 3 argentinos no nos podía mencionar un político que le gustaba. Es el valor más alto en casi 10 años. Eso nos sitúa en una... Perdón. Perdón, Charlie. Uno podría decir que la pérdida de confianza en la economía argentina que mostraron los mercados se trasladó también a las encuestas y que los argentinos también le perdimos la confianza a la clase política en general y en particular al gobierno. Yo creo que se está trasladando. El tema es cómo evoluciona en los próximos meses, porque de hecho gran parte de la situación que estamos viendo en estos meses, o en estos días, en estas semanas, lo que estamos viendo en las encuestas es que se está reflejando muy fuertemente en las expectativas y en la evaluación macro que la gente hace, pero todavía no está tan reflejada en su economía personal.
los datos que nosotros preguntamos sobre cómo está su familia, cómo está su situación económica, cómo está, a usted le alcanza o no la plata para llegar a fin de mes, esas variables han sufrido muy poco en estos últimos 2 meses. Mientras que las variables generales sobre cómo está el país, la política, la economía en general, sufrieron muchísimo. Entonces, la pregunta es cómo evoluciona en los próximos 4 meses. Yo creo que acaba de haber 4 figuras fundamentales, digamos. La ministra Stanley negociando con los movimientos sociales, Triaca negociando con los sindicatos, Frigerio negociando con los gobernadores y Patricia Bullrich garantizando el orden en los próximos meses en el país. Si el gobierno transita estos 6 meses razonablemente bien y la economía empieza a mostrar señales de recuperación hacia el principio del año que viene, todavía está claramente en ventaja el gobierno frente a la desorganización que vemos del peronismo. Ale, fue un gusto tenerte acá.